Tener hijos en el matrimonio es un regalo de Dios. Pero ¿por qué la crianza de estos hijos que Dios ha dado se convierte muchas veces en un quebradero de cabeza para los padres, para el matrimonio? A tal grado que se vuelve una carga y un problema conyugal. Quizá no se ha entendido bien en la pareja de qué se trata cuando se habla de tener y criar hijos. La verdad es que fui muy afortunado porque crecí en un hogar con papá y mamá, ambos cristianos. Mi padre era un pastor, un hombre sencillo y comprometido seriamente con Dios. Así que fui testigo de su profunda relación personal con Dios durante todos los años de mi niñez y de mi adolescencia, hasta que por razones de estudios salí de la casa para viajar a otro país. Él era un hombre severo en cuanto a la disciplina en casa. Daba una instrucción y era para obedecerse a la primera. Le enojaba tener que repetir la misma instrucción 2 veces. Así que en varias ocasiones recibí su castigo por mis desobediencias infantiles, incluso aún en la adolescencia. Años más tarde, ya siendo un jovencito lejos de casa, le agradecí a Dios por esa instrucción que recibí de mi padre, incluso a pesar de que en algunas ocasiones recibí castigo con cierta dureza de su parte. Pero nunca he olvidado la noche en que en un autobús viajábamos él y yo rumbo a lo que sería mi salida de casa para iniciar mis estudios universitarios a 5,000 kilómetros de distancia. Tenía yo 17 años de edad. En ese autobús, a la medianoche, mi padre me pidió perdón por haberme castigado duramente en varias ocasiones. Esa actitud de humildad que tuvo mi padre para conmigo esa noche me enseñó aún más que las correcciones físicas que recibí y selló un amor entrañable entre ambos. Pero hubo algo más importante todavía. Con su actitud me mostró que para él no solo se trataba de criar y formar el carácter de un hijo, sino de formar un discípulo de Jesús. Y eso es lo que le quiero transmitir en esta ocasión. Uno de los propósitos del matrimonio que Dios diseñó en el origen fue precisamente para tener hijos, para procrear. No es el principal propósito, pero es uno importante y bíblico. Mire, allá en Génesis, en el capítulo 1, en el de los versículos 26 al 28, la palabra de Dios dice: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y más adelante dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Sean fructíferos y multiplíquense. También el Salmo 127, en los versículos 4 y 5, dice: los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. ¿Se da cuenta? Hay una instrucción de parte de Dios de tener hijos, de multiplicarnos a través de los hijos. Pero más allá de tener hijos, el matrimonio es para que estos hijos sean imagen y semejanza de Dios. No olvide esto. Esto es muy importante. No se trata solamente de agregar más cuerpos humanos al planeta Tierra, sino se trata de que los hijos que Dios nos dio reflejen su gloria, la gloria de Dios a través de conocerle y de obedecerle. Mira lo que dice Malaquías en el capítulo 2, el versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues de esa unión quiere hijos. Y escúchalo bien, hijos que vivan
para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. De esa unión, de tu matrimonio, Él quiere hijos que vivan para Dios. Entonces, es bueno tener hijos naturales. Dios lo diseñó así. Lo diseñó así desde el principio. Ese fue su plan. Pero su propósito último, si seguimos leyendo en la palabra de Dios, es que estos hijos también sean hijos de Dios, es decir, discípulos de Jesús, de acuerdo a como lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero hay otro pasaje más que nos habla de eso y está en Romanos, en el capítulo 9, el versículo 8. Mira lo que dice Pablo aquí. Eso significa que no todos los descendientes naturales son necesariamente hijos de Dios. No todos los descendientes naturales son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos. Dicho de otra manera, el deber de traer a la existencia descendientes naturales no es un absoluto, sino buscar traer a la existencia hijos de Dios. Lo repito, el deber de traer a la existencia, a la vida, descendientes naturales, eso no es un absoluto. El absoluto es buscar traer a la existencia hijos de Dios. Y eso es muy importante. Porque si como matrimonios cristianos entendemos con claridad y suficiencia el sencillo propósito de Dios para concebir y criar hijos, entonces será mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo en cómo hacerlo. Que nos pongamos de acuerdo entre esposos en cómo hacerlo, en los pasos que hay que dar en el hogar para hacerlo y en los roles que asume cada uno de los esposos para cumplir el objetivo de la crianza de los hijos, el objetivo de Dios para traer hijos al mundo y para criarlos. Solo enfatizo una vez más, en la Biblia, que revela el propósito de Dios para el matrimonio, queda claro que el matrimonio es una relación, entre otros propósitos, para ser hijos seguidores de Jesús, que amen a Dios con todo su corazón y por lo tanto que le obedezcan. Ahora bien, la crianza de un hijo desde que nace debe fundamentarse en todo matrimonio cristiano en esa convicción bíblica de hacer verdaderos discípulos de Jesús en casa. El no entendimiento de esta verdad de la Biblia por uno o por los dos cónyuges distorsionará el cumplimiento del propósito de Dios para el matrimonio en ese campo y por lo tanto se convierte en un disparador de problemas frecuentes por una incorrecta crianza de los hijos, porque claro, no hay un objetivo, no hay una guía, lo que ocasiona desencuentros entre esposos por las responsabilidades, por los roles que deben de desempeñar cada uno de ellos en esa crianza. Hay un pasaje que lo resume de una manera hermosa, esto que acabo de decir, ahí en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 4. Es una frase corta. Dice el apóstol Pablo, críenlos según la disciplina e instrucción en el Señor. Críenlos a los hijos según la disciplina e instrucción del Señor. Dicho en otras palabras, papás, enseñen sistemáticamente, de palabra y de hecho, para que sus hijos sean capacitados para obedecer los mandatos de Dios como el fundamento para construir vidas bendecidas por Dios. Esa es la base fundamental de un matrimonio cristiano para la crianza de sus hijos. Y esa base comienza con el entendimiento de esposo y esposa, de para qué Dios les dio la bendición de tener y criar a sus hijos. Recuerde que en el ministerio Llamados a Cambiar estamos para ayudarle, para bendecir sus vidas.